¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, comenzando un nuevo programa San Antonio Puerto Futuro. Hoy día vamos a conversar sobre los espacios naturales y la convivencia armónica, ¿verdad?, con la ciudad puerto, con San Antonio y obviamente con este puerto exterior, puerto a gran escala, ¿verdad? Este es un proyecto que va a beneficiar al país, pero principalmente a San Antonio, a la provincia. Vamos a ser el punto neurálgico, ¿verdad?, del comercio exterior de Chile. Y esto, además de todas las ventajas que tiene, también nos va a permitir ordenarnos en el sentido de separar un poco lo que tiene que ver con la zona industrial y la zona urbana. Tenemos grandes invitados para hablar este tema, que por cierto es una de las preocupaciones más grandes de la comunidad. Nos acompaña José Luis Brito, director del Museo de San Antonio, bienvenido. Leonardo Olivares, abogado y presidente de la Corporación de Desarrollo San Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Y Nicolás Vicuña, gerente del Parque Tricao. Muy buenos días. Bienvenidos. Vamos a empezar por lo más importante, no lo más importante, sino para contextualizar esto, y dada la situación que estamos viviendo, yo creo que es bien importante. Leonardo, ustedes han trabajado mucho en esto de defender proyectos para San Antonio, ¿verdad? Desde ya mucho tiempo atrás hemos tenido proyectos emblemáticos que no han llegado a San Antonio, ¿verdad?, por distintas circunstancias, y entonces hoy día nosotros queremos saber cuál es la postura con respecto al puerto a gran escala. Mira, bueno, la postura de una corporación de desarrollo, como su nombre lo indica, es siempre velar y bregar por el desarrollo. Pero este no solamente es un desarrollo de carácter industrial o de carácter productivo, es un desarrollo integral. O sea, a nosotros nos preocupa el desarrollo educacional, el desarrollo de la naturaleza, el desarrollo del medio ambiente. O sea, cuando hablamos de desarrollo es en términos genéricos, de tal manera que nosotros estamos por el desarrollo del puerto, pero al igual que otros puertos de nivel mundial, siempre cito el caso de Rotterdam, tiene que ser un desarrollo armónico, sobre todo hoy en día que la tecnología y la ciencia nos permite utilizar los recursos económicos que produce una actividad importante como es la actividad portuaria, nos permitan esos mismos recursos rescatar, proteger y fomentar los recursos naturales que tenemos. Es decir, a mí no me cabe la menor duda que con los recursos que vamos a obtener del desarrollo de nuestra zona, vamos a estar en condiciones de proteger mucho mejor nuestro entorno natural que como lo hemos protegido los últimos 50 años. Pues yo me acuerdo que los últimos 50 años en realidad prácticamente no hemos protegido nada porque no tenemos los recursos. Aquí se nos abre una ventana para invertir en medio ambiente. Es una oportunidad extraordinaria que tenemos que aprovechar. Esa es nuestra visión y nuestra perspectiva. A eso agrégale que el megapuerto o puerto exterior es fundamental para el desarrollo del comercio exterior de Chile. Si nosotros no invertimos en infraestructura portuaria, paralizamos el comercio exterior. Es como si de repente dijéramos, mire, el aeropuerto de Pudahuel no se puede ampliar nunca más. Es decir, tenemos que ampliarlo. El puerto tenemos que ampliarlo. Eso te podría decir. Así es. José Luis, en este sentido, ¿cómo puede el puerto compatibilizar este crecimiento con la parte ambiental? Bueno, primero que nada, el puerto es un puerto, una ciudad-puerto enclavada en una bahía que originalmente, para construirla, históricamente sabemos que se tuvo que dañar una gran cantidad de playa. Hoy eso nuevamente va a suceder, pero sin embargo, y tal como decía Leonardo, tenemos una oportunidad única de hacerlo bien. Y es única porque no hay dos oportunidades. La naturaleza, cuando es dañada, difícilmente vuelve atrás. A veces avanza, se recicla, pero si lo hacemos bien con todo el conocimiento que hoy tenemos, no solo científico e internacional, sino el conocimiento local y nacional, podemos hacerlo mucho mejor. El puerto
es sin duda un proyecto enorme, no solo para la provincia de San Antonio y la ciudad y la comuna, sino para el país. Sino para el país, así es. Este megaproyecto, y es vital porque de él se puede desprender colaborar mejor con la cultura, colaborar mejor con la educación, que hoy sabemos que está francamente dañada y donde los chilenos y chilenas necesitan tanto de conocer, de mejorar, de saber qué es su patria. Por lo tanto, cuando la patria es dañada en sus humedales, en su naturaleza en general, es cuando debemos recurrir a ese conocimiento de manera de que estos proyectos puedan ser altamente sustentables, es decir, desarrollarse tal como queremos que se desarrolle para que este sea el puerto del Pacífico suroriental, con todo lo que eso significa para la parte sur del continente americano, no solo Chile, pero además que se respete como se debe la biodiversidad. Toda vez que hoy entendemos que el animal humano, el hombre moderno, es un animal altamente dañino que puede mejorar lo que hace con el conocimiento actual y sin embargo, por ejemplo, hoy la laguna Yoyeo o humedal Ojo de Mar, como le llama la gente popularmente, aunque no es de mar ni es un ojo, ya que en geografía eso no existe, es un conflicto importante que debe subsanarse de la mejor manera para que pueda permanecer y el puerto a la vez desarrollarse. Citaba Leo el puerto de Rotterdam, también hay uno más cercano, Buenos Aires, que tiene un humedal pequeño e igualmente se han desarrollado de las mejores maneras. Yo creo que si se abren las posibilidades de hacerlo bien con todo el conocimiento que justamente Leo citaba que hoy existe, esto se puede hacer sin entorpecerse uno y otro y sin duda mejorarse y realizar conservación efectiva, toda vez que lo que decía Leonardo es real. En la zona no hemos invertido en conservación no solo en los últimos 50 años, en los últimos 100 años. Desde que el puerto se realizó, nunca hemos realizado una actividad de conservación efectiva, salvo la que se han hecho puntualmente por algunas instituciones, como el museo, por ejemplo. Pero en conservar definitivamente áreas silvestres, en desarrollarlas, en que existan guardaparques en la zona comunal, en que exista educación directa, actividades de investigación científica y otras, eso no ha ocurrido. Salvo, como dije, puntualmente lo que se ha hecho hasta ahora desde el museo. Creo que tenemos una excelente oportunidad para hacerlo bien. Me parece, Nicolás, la verdad es que Tricao es una pequeña muestra de esto que estamos hablando, ¿no? Tricao, cuéntanos cómo surge. La verdad que sí, es un poco lo que hemos estado hablando acá. Tricao nace porque nosotros teníamos la cultura de agricultura. ¿Ya? Entonces necesitábamos embalsar el agua que se perdía durante el invierno y eso nos lleva a hacer un estudio de impacto ambiental para hacer este tranque Tricao, y dentro de las medidas nos piden hacer un humedal y rescatar una parte de una quebrada que estaba. Todas las quebradas de la zona estaban muy asfixiadas por la mora, por plantas que antiguamente no eran de acá. Entonces empezamos a rescatar esto y empezó la naturaleza a reciclarse, como dice Luis, y empezó a volver la naturaleza a llegar a estos lugares. Entonces fue como una bola de nieve. Partió por un lado distinto, que es la agricultura, y terminamos hoy día teniendo 100 hectáreas de conservación, que la verdad que estamos muy felices. Y eso también ha generado conciencia en la gente y en las mismas personas que están a cargo de esto. Ha generado tanta conciencia que no se han quedado tranquilos durante los 15 años que estamos trabajando Tricao. Todos los años vamos con un proyecto nuevo. Y como la naturaleza no se cansa ni para, hemos tenido que estar a la altura y tratar de mejorar nuestros procesos, enseñar un poco más y, tratar de mostrarle a la gente lo que tenemos en la zona, que es muy espectacular. Tenemos la Fundación Cosmo también, que se está preocupando del estero, del humedal del río Maipo. Tenemos un humedal gigantesco como el Yali. Entonces yo creo que estamos
en una zona extremadamente rica para enseñarles a todos lo importante que es el cuidado de la naturaleza. Esto, con lo que tú nos dices, es posible, y ahí me pueden opinar todos, la verdad, que la laguna de compensación que se está planteando, ¿verdad?, pueda generar de verdad la biodiversidad necesaria para que albergue a lo que son hoy día los ojos de mar, o que no se llaman así, dice José Luis, no importa, pero así los conocemos. Es posible, tal como se ha indicado hace un momento, es la ciencia la que tiene que indicarlo que pueda ser posible. Tal vez deban quedarse donde están. Quizás eso sería lo mejor. Parto con pero no, claro, eso sería lo ideal en el fondo, pero al no poder, o sea, al no... Para indicar que es el estero del Sauce que está subterráneamente alimentándolo. Cambiarla es una posibilidad sin duda. Lo hemos visto en la Laguna Cartagena, donde de alguna manera hicimos un humedal semi-artificial, ordenamos un poco las aguas para poder ocupar otros espacios antrópicamente, para que la municipalidad hiciera el camping, la bodega municipal, y el humedal que estaba pensado para colocar botes y hacerlo un lugar recreacional. Rápidamente convencimos a la Municipalidad de Cartagena que se iba a transformar en un sitio de conservación de la biodiversidad. Y eso es hoy, y hoy Cartagena tiene un lugar como este. Es posible hacerlo, sin duda, pero y es posible que la naturaleza se restaure en alguna medida. Pero eso se deben hacer estudios. Claro, pero ¿por qué de pronto nos encontramos con una negativa tan cerrada en muchos frentes, cuando se ha mencionado, el puerto ha insistido en esto de que se intervendrían los ojos de mar una vez que ya la laguna estuviera funcionando, ¿no? No antes, o sea, una vez, y ahí por eso nuevamente la importancia de Tricao. La verdad es que siempre es mejor que la naturaleza siga su curso. Sí, claro. Pero no hacer nada es fatal, es llevarnos a la muerte. Hoy día, tal como estamos, si estamos con los brazos cruzados, estamos mal. Entonces, como ha dicho Leonardo, Luis, tenemos que, con los estudios, con la información que tenemos, con la capacidad que tenemos hoy día, el mismo Tricao en el año 2019 entraron de forma gratuita 30.000 jóvenes, estudiantes, donde se impregnan de la naturaleza, donde aprenden a lo que significa la conservación. Luis hace un tremendo trabajo en el museo y en muchas otras partes, pero todos tenemos que aportar ese granito de arena. Lo que tiene que quedar claro es que si nosotros nos quedamos estancados donde estamos, no vamos a hacer ni lo uno ni lo otro, vamos hacia atrás, vamos a terminar con nuestra naturaleza en difíciles condiciones. Entonces, al revés, yo invito, con la experiencia de Tricao, se puede, hay que estudiarlo, hay que ponerle el peso del área científica, pero se puede, y se puede hacer de una manera donde le sirva a la comunidad también, que es un poco también un pilar fundamental del parque. No sé, yo la verdad que estoy muy impresionado con lo que ha sido la respuesta de la gente, y sobre todo en pandemia. Ahora que nosotros pudimos abrir nuevamente, la cantidad de gente y la presión por entrar, por buscar estos espacios, por encontrarse de nuevo al aire libre con naturaleza, es muy enriquecedor para nosotros, la verdad. Así que no, yo creo que se puede. Me parece. Leonardo, mencionábamos recién el tema de ¿cómo se llama?, de la importancia de ciertos proyectos, ¿verdad? De qué sé yo, Eurosal, que la perdimos, Bata, que se fue, bueno, y tantas otras situaciones, y tantas otras MERS. Y en algún momento se planteó lo de bajemos el puerto exterior, bajemos el megapuerto. ¿Cuál es en ese sentido? Yo creo que es súper importante destacar la importancia que tiene, ¿no? Sí, la verdad, Jimena, que claro, yo he visto algunos rayados por ahí, pero yo creo que no son representativos de la comunidad, de un análisis serio. Son más bien eslogan derivados de algunos movimientos muy extremos.
pero en general yo creo que en la comunidad de San Antonio tienen plena conciencia de la importancia para el desarrollo del país del puerto exterior. Pero también creo que hay cierto grado de conciencia y cada vez mayor, y nosotros, y tú, todos los comunicadores, José Luis, todos tienen una responsabilidad, Nicolás, que administran unos lugares en que se protege la naturaleza. Tenemos, y la Corporación de Desarrollo, tenemos un deber también de comunicarle a la comunidad de que tenemos una muy buena ley de protección, digamos, del medio ambiente, que frente al desarrollo, como esta infraestructura del puerto, la ley le exige medidas de mitigación, ¿cierto?, para de alguna manera mitigar o aminorar el impacto de estas obras, y de compensación. Las de compensación son cuando no se logra mitigar y en consecuencia tiene que compensar. Y la idea es que estas medidas de mitigación y compensación sean del tamaño, ¿cierto?, y de la importancia de aquello que es eliminado. Y San Antonio tiene, por ejemplo, entre otras alternativas, un proyecto que está patrocinando y estamos trabajando desde hace bastante tiempo con la colaboración de José Luis Brito, del Parque de la Naturaleza El Piñeo, que es una donación que se hizo al municipio un lugar que era tradicionalmente ocupado por la gente de San Antonio como paseo, porque San Antonio, la comuna, no tiene un parque. Y este es un parque natural donde hay mucha biodiversidad, hay especies, flora y fauna única, nativa, y que ahí está. Y por supuesto tenemos además la voluntad del puerto de invertir y desarrollarlo, protegerlo, reforestarlo y entregarlo al uso de la comunidad. En eso estamos trabajando bastante en serio y creo que es una compensación esencial. Soñar para San Antonio un parque de 50 hectáreas en el cual se puedan desarrollar actividades incluso de carácter deportivo, trekking, bicicross, y los proyectos están hechos y están entregados. Entonces, ahí tenemos algo, pues nosotros de la corporación tenemos el siguiente predicamento. Oye, no se trata de destruir o estar en contra, ¿cierto?, de algo sin hacer una propuesta. Así es. Yo soy, digamos, constructivo. Nunca voy a destruir, voy a construir, voy a aportar. Yo creo que todos en San Antonio tenemos el deber de entregar ese mensaje constructivo. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos aprovechar del megapuerto? Y reitero, el megapuerto va a traer recursos que San Antonio nunca se los ha soñado. Y esos recursos son los que nos van a servir para proteger nuestro medio ambiente, para desarrollarlo y mejorarlo. Si seguimos pobres, no va a haber con qué mejorar nuestro medio ambiente. Eso es como sumar 2 más 2. Exacto. La verdad es que vamos a hacer una pausa chiquitita. Yo quiero decirles que es sumamente importante y que ustedes estén acá hoy día. Nosotros queremos que toda la gente de San Antonio, ¿verdad?, se forme una opinión, pero una opinión informada, más allá de lo que tú mencionas de un graffiti o de lo que me dijo la vecina o de lo que alguien, qué sé yo, porque finalmente el boca a boca a veces no tiene toda la información. Entonces es súper importante que hoy día construyamos, que hoy día fomentemos el entendimiento, ¿no?, para lograr lo mejor de algo que es bueno para Chile, que es puntualmente beneficioso para San Antonio en todo orden, en todo ámbito. Entonces, en ese sentido, hacerlo, como bien dice José Luis, de la mejor manera posible. Vamos a una pausa y estamos de vuelta muy pronto. La mayoría de los accidentes de camión en el nuevo acceso al puerto se producen por la imprudencia del conductor al no respetar las leyes del tránsito. Recuerda no exceder los límites permitidos de velocidad y conducir siempre atento al camino. Tu familia te espera en casa.
es un mensaje de Puerto San Antonio. Volvemos en un ambiente privilegiado, estamos mirando el Faro Panul, tenemos nuestro maravilloso mar de fondo, un día de sol, no nos ha regalado mucho el verano, hoy día es un día maravilloso de sol. Seguimos hablando de temas que tienen que ver con San Antonio, que tienen que ver con el desarrollo armónico. Queremos que este desarrollo y este crecimiento, ¿verdad?, sea beneficioso para todos. El proyecto Puerto a Gran Escala genera mucha atención, genera mucho interés, ¿verdad? Y queremos con San Antonio Puerto Futuro generar la mayor posibilidad de interacción, de información, ¿verdad? Para que todos entonces trabajemos en torno a un mismo fin, ¿verdad? Que es lograr que esto sea bien beneficioso para todos los sanantoninos, para todo Chile, por cierto. Puede, y ahí pueden, la verdad es que opinar todos, puede convivir el proyecto del megapuerto con el turismo de naturaleza. ¿Podría hacerlo? Leonardo, partamos. Por supuesto que sí, Jimena, y por las razones que conversábamos recién, que decía Nicolás y José Luis. En realidad, este es un proyecto que tiene que hacerse compatible y existen, digamos, las condiciones como para hacerlo. Existe la voluntad, por lo demás, y tenemos cada día más herramientas tecnológicas para lograrlo. Y yo quiero aprovechar también esta tribuna para decirte un poco que yo veo que el puerto de San Antonio como empresa portuaria que está a cargo de este megaproyecto excede sin duda sus atribuciones para poder compensar, mitigar y tomar todas las medidas adecuadas para que el entorno de San Antonio, que va a cambiar, y me refiero al entorno, a todo el área de San Antonio que lo rodea, Santo Domingo, Cartagena, Algarrobo, hasta Melipilla, todo eso va a ser de alguna manera influenciado y modificado por la actividad. Pero resulta que no puede el puerto de San Antonio, porque no tiene ni la capacidad, ni tiene tampoco las atribuciones legales de asumir las responsabilidades de todo lo que ocurra en su entorno. Y ahí yo llamo nuevamente, y lo he dicho reiteradamente, la atención al gobierno, al Estado de Chile. Este es un proyecto de Estado, es un proyecto que excede al puerto de San Antonio. Y resulta que veo al puerto de San Antonio solo, no veo los ministros, no veo el ministro de Obras Públicas, no veo el ministro de Transporte, el ministro de Desarrollo, el ministro de la Vivienda, porque esto va a afectar a la vivienda, va a afectar a vialidad, va a afectar a obras públicas y por supuesto no le podemos pedir al puerto de San Antonio que él desarrolle toda esa otra infraestructura que se necesita. Entonces digo, ¿dónde está el Estado y el gobierno de Chile a esta hora? Y lo reclamo en voz alta. Y también lo reclamo que intervenga más también en el tema medioambiental, pues, por supuesto. Sí, claro, y ahí tiene que ir de la yo mano. creo que todos tenemos que de alguna forma tener conciencia. No podemos dejar a nuestro puerto de San Antonio solo. Hay que apoyarlo. Eso te podría decir. Yo creo que eso es un punto muy importante y yo creo que ustedes también deben a lo mejor tener alguna idea, o sea, o coincidir con esto. Cuando uno lee las réplicas en redes sociales, se encuentra con que la gente espera que el puerto haga muchas cosas que de pronto, claro, uno que tiene un poco más de cercanía con el tema dice, bueno, pero esto en efecto no le corresponde al puerto, no tiene la injerencia, no tiene ni siquiera la posibilidad, aunque quisiera. Entonces, en ese tema también es bien importante educar porque se crea una suerte de expectativas, de decir, el puerto nos viene a solucionar todo, y no puede ser así. La verdad es que, tomando la pregunta anterior y un poco complementando lo que estás diciendo, el turismo y la enseñanza va de la mano con este tipo de proyectos. Hoy día, o sea, son en la misma línea y para que funcione un proyecto tiene que estar involucrado todo, desde el Estado hasta cualquier persona, cualquier ciudadano. Yo creo que hay que crear conciencia de que para mejorar tenemos que estar todos unidos y caminar por la misma línea. En el caso de Tricao, como comentábamos anteriormente, se puede,
y se recontra puede, porque la verdad es que las visitas, la gente que está haciendo deporte todos los días en Tricao, esos niños que van a aprender, que saben lo que es un lingue, un peumo, distinguen lo que es un molle, lo que disfrutan de un cisne cuello negro. O sea, la verdad que ha sido muy rica la experiencia, y yo estoy de acuerdo con Leonardo que para que eso funcione tienen que estar todos. Aquí nadie se puede desentender. Entonces, Tricao, en forma más chiquitita, lo que estamos diciendo es que sí se puede hacer, y la verdad que nosotros estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado con Tricao. Sí, ha sido, yo recuerdo incluso un reportaje que hizo en TVN, Canal 3, no me acuerdo cuál de los canales grandes, pero la verdad es que fue así como a nivel país, todo el mundo quería venir, todo el mundo quería estar ahí, ¿no? El turismo, a ver, los 3 pilares del parque: uno, la conservación, que es la base de todo; después la educación, que creemos que la educación tiene que ser al aire libre, creemos que tenemos que transmitirle eso a los niños hoy día; y el tercer pilar es ser un foco en este país que tenemos, que es maravilloso, un foco más de turismo. ¿Y por qué no en esta zona que es realmente muy bonita y es muy rica? Tiene mar, tiene quebradas, tiene una naturaleza espectacular. Entonces, en el área del turismo, sin Tricao, el año 2019 tuvimos 100.000 visitas. Entonces, y fue el primer año. Entonces, y se puede aumentar mucho más. Nosotros controlamos la cantidad de gente. De hecho, no dejamos entrar mucha gente porque lo primero que nosotros tenemos es la conservación. Entonces, se puede hacer y se logró en Tricao. Entonces, la invitación es que ojalá que todos empecemos a aportar y ayudar, y que hayan más focos de turismo de conservación o turismo ecológico aquí en la zona. Oye, eso es bien importante, el tema del cuidado que se ha tenido. José Luis, cuesta que la gente cuide, que la gente, y en ese sentido, claro, hay que de alguna manera seleccionar, porque cuesta que la gente tiende a dañar, lo mencionabas tú, somos como raza terriblemente dañinos, ¿no? Bueno, lo que decía Leonardo tiene mucha razón. Aquí tienen que involucrarse, pero seriamente, distintos ministerios, incluyendo el de Medio Ambiente. Y además, como dije al principio, tenemos una oportunidad única de hacerlo bien. Y cuando digo hacerlo bien, significa que para que un proyecto que debe ser sustentable como este pueda desarrollar el ecoturismo, o el turismo de interés patrimonial natural, como se llama, es que tienen que cambiar ciertos paradigmas. Y el paradigma principal, que es cambiar, por ejemplo, que un puerto solo se dedica a labores portuarias, claro, eso está equivocado. Y hay que pensar, como dijo Leo, Rotterdam o Buenos Aires u otros, donde existen subdepartamentos o departamentos creados específicos con todo un equipo de profesionales que se dedican al área de conservación y la investigación en alianzas con las universidades, con instituciones nacionales e internacionales, con los museos, para realizar una educación efectiva. Cuando alguien dice, le corresponde hoy una parte de la educación al puerto, si lo vemos hoy, no. Pero si este proyecto se va a desarrollar como queremos, sí le tiene que corresponder no la educación de los colegios, pero sí la educación como la hace el Tricao, como la hace el museo, en ese ámbito. Y en alianza con el Ministerio de Educación, con el DAEM, con los que tenga que corresponder en su momento, pero sí... O sea, se podría generar esta modificación, claro, porque tendría que... ciertos cambios en los paradigmas de cómo hoy se funciona, porque al desarrollarse un proyecto como este, es obvio que va a haber un impacto sobre el estuario y desembocadura del Maipo, donde en el año 2002 logramos convencer desde el museo a la Municipalidad de Santo Domingo para que creara el primer parque de la naturaleza de Chile. El nombre Parque de la Naturaleza es una invención en el museo local, que lo adquirieron varias municipalidades, siendo Santo Domingo la primera en adoptarlo. Por lo tanto, si logramos eso en Santo Domingo, es obvio que se tiene que hacer con el lado de la Ribera Norte, claro, donde logramos un pequeño santuario de la naturaleza que se tiene que ampliar y que obviamente tiene que incluir la Ribera Norte del río Maipo, y eso va a ser parte de responsabilidad mancomunada entre algunos grupos sociales, el puerto y la municipalidad probablemente. Las compensaciones que se están solicitando para que se desarrolle el Parque de la Naturaleza El Piñeo, que es una joya que tenemos en la comuna como lugar de vida silvestre. ¿Dónde está ubicado? Y la Laguna Yoyeo misma. Como sea,
el puerto va a tener injerencia, de alguna manera, sobre 3 áreas importantes de conservación de la biodiversidad. Su tema, los contenedores, el puerto, los remolcadores, lo que tú quieras, en lo que tiene que ver con la actividad portuaria. Pero va a tener una injerencia sí o sí sobre estas áreas tan importantes que hoy día, como decía Leo delante, son conocidas por la comunidad, pero subutilizadas. Las podemos utilizar de manera que podamos ingerir sobre un cambio en la educación. Hemos visto que las chilenas y chilenos queremos poco nuestra patria. Confundimos la patria con que es de los militares, los carabineros y la armada, y la patria es el territorio que habitamos, con el mar, con los humedales, con la biodiversidad, y donde además hay animales humanos que la habitan con cierto grado de cultura y que la modifican. Eso es la patria. Entonces cuando se subentiende eso, estamos mal. El parque, digamos, de la naturaleza del Piñeo, Ajá. que tiene este nombre tan hermoso, ¿cierto? Casi poético. Sí, claro. Tengo que yo reconocerlo, que fue bautizado también por José Luis Brito. O sea, tiene un montón tal cual bautizó El parque tiene un montón de Chicao. dejados. Yo creo que hay que ponerle una sotana para que siga bautizando lugares, ¿ah? Lo cual yo me alegro enormemente. Mira, este parque de la naturaleza del Piñeo es la quebrada del estero El Sauce, donde está la famosa Poza Azul, en que generación tras generación la gente de Yoyío la utilizó como paseo familiar y como el lugar donde iban a bañarse los cabros chicos. Claro. Y era un lugar precioso, yo lo alcancé a conocer, y es realmente un área que hay que rescatar. Y como te decía, son 50 hectáreas. San Antonio no tiene absolutamente ningún parque. O sea, está el Parque Dir, pero aparte de eso no tenemos otro lugar. Y la particularidad de esta quebrada es que tiene flora y fauna nativa, y existe un inventario que lo trabajamos con José Luis de cada una de las especies autóctonas que hay en ese lugar, que no hay en ningún otro lugar dentro de la comuna. Y por supuesto tenemos la buena voluntad del puerto de asistirnos. Eso es, no sé si tú has tenido la oportunidad de conocer ese lugar. ¿Yo? ¿Sí? No lo es un conozco. lugar No, yo la verdad que tampoco, pero ya quedamos listos pero para ir a yo me visitarlo. sumo, puedo. Vamos a organizar una No excursión. podríamos no Sí, conocerlo. feliz. Y un Perfecto. poco lo mismo que estaba hablando José Luis, en la educación, cuando los proyectos se hacen bien y bien pensados desde su inicio, la educación nace sola. Nace sola. Porque sí, la claro. verdad es que ponerle la chapita al árbol para que el niño se acerque y sepa reconocerlo, con material fácil de obtener, reciclado, ya se está generando una cultura, y una cultura que es la que queremos rescatar hoy día. Entonces yo creo que, José Luis, el tema educacional llega cuando Llega así solo, los proyectos sí, desde su claro. inicio bien y pensando en lo que tú, en esa integración completa. Tenemos Claro, que porque- transformar, Nicolás, y dar vuelta a un proceso. Porque hoy, ¿para qué negarlo? Hay un proceso en que mucha gente está participando, que es el proceso de destrucción. Porque cuando uno pasa por Centenario, Pedro Montt, es decir, dan ganas de llorar Sí, por Barros absolutamente. Luco. Entonces, yo creo que todas estas cosas también son una gran oportunidad para comenzar a dar vuelta un poco el tema. construir. Mediante la educación. Oye, adquiramos la actitud, ¿cierto?, de construir, no de destruir. Construyamos, sentámonos orgullosos de nuestro pasado. Porque hoy en día nadie se siente orgulloso del pasado porque no lo conocen. Y no lo conocen porque hay un tremendo vacío educacional en este país. Y eso hay que asumirlo. Y por eso hay que exigirle a las autoridades centrales que estén más presentes en tema educacional, en tema de obras públicas, en temas de, por ejemplo, elaborar proyectos para que todo la desembocadura del río Maipo se haga un proyecto que destaque nuestras riquezas, como hay proyectos que, como te he dicho, en Rotterdam es una maravilla ver cómo conviven los barcos con una naturaleza exuberante, y los recursos del puerto están puestos ahí, y ahí hay muchos recursos.
Lo que cuando decimos todos, son todos, porque si uno hace el esfuerzo, pone el cartel, pone la información para generar esa educación y llega cualquier malintencionado y rompe, raya o lo quita, bueno, vamos para atrás. Por eso yo digo, si nos quedamos como estamos no vamos a llegar a ningún lado. Así es. Hay que hacer ese cambio y hay que tener esa conciencia de cambio y hacer las cosas mirando un norte todos por el mismo norte. Así es. Nos queda poquito tiempo, pero yo creo que tenemos que tocar el otro tema que también genera mucha atención, que es la playa de Yoyeo, ¿no? Que forma parte del recinto portuario, pero que sin duda es como la zona de sacrificio, que es necesaria para, obviamente, este desarrollo portuario, este megapuerto, ¿verdad? Hay mitigaciones o proyectos, ¿verdad?, que se van a construir en la ribera poniente del estero El Sauce, ¿verdad? Hay varios proyectos que tiene el puerto en el fondo para compensar esto. La playa es difícil que puedas decir, o sea, que podamos decir, no, esto no se toca, es parte del proyecto del megapuerto. Bueno, yo puedo decir que por lo que conozco del proyecto, claro, gran parte se pierde, va a quedar una parte de la playa. Quizá hay que hacer ajustes en el proyecto para mejorar algunos puntos, de manera de que lo que se vaya a preservar, insisto, se preserve de la mejor manera para que pueda ser utilizada. Por eso decía que tiene que haber un cambio de paradigma, y lo está habiendo de a poco, pero tiene que haber una abertura mental de tal manera de que el proyecto se pueda realizar y se pueda no solo compensar, sino de llevar a cabo la conservación efectiva de los lugares que se puedan resguardar. Pero para esto tienen que cambiar todos los estamentos. Si uno aplica tal como está hecho hoy ahora el sistema, no podríamos. Por eso que este es un megaproyecto para poder hacerlo bien. Si se hace mal, todo esto va a fallar y va a ser una línea continua de conflictos. Entonces, creo que se debe escuchar a la gente, se debe escuchar a los científicos, se debe vislumbrar y mirar por dónde, cómo educar, cómo conservar, entender que el proyecto se puede realizar, pero se tiene que conservar la vida silvestre, no para nosotros, sino para la naturaleza, donde nosotros somos el agregado, no es al revés. No es al revés, sí, claro. Sí, claro. Oye, ahora, yo creo que en eso podemos estar, bueno, nunca tan tranquilos, siempre atentos. Sí. Pero yo confío en la buena intención, porque no creo que exista ningún funcionario público, ni tampoco ningún funcionario de los que están involucrados en el desarrollo del proyecto, de hacerlo sin mirar los efectos en el medio ambiente. No he conocido a nadie, yo he tenido reuniones con todo el mundo y todos están en esa misma parada. El tema está en que estamos en un proceso de evaluación ambiental y ese proceso ya terminó la etapa de participación ciudadana. Así es. En la cual se hicieron muchas observaciones y muchos aportes. Y en consecuencia ahora el puerto o el Estado, porque en el fondo es más que el puerto, es el Estado de Chile el que está involucrado en esto, tiene que escuchar a la comunidad y lo está haciendo, me consta, y ver cuáles son las mejores propuestas para irla desarrollando en conjunto. Y en eso estamos, en eso yo siento que estamos, porque a mí, de hecho, me han invitado a reuniones para escuchar nuestras propuestas de compensaciones y así lo he visto, que están también abiertos a escuchar a todos los demás que han participado. Eso te podría decir. Bueno, el mismo hecho que estemos aquí conversando hoy día, ¿verdad?, en este programa, demuestra una gran preocupación del puerto por no solamente oír a la gente, sino que informar. Aquí hemos tenido distintos representantes de la comunidad, ¿verdad?, con distintas miradas, a favor, en contra, ¿verdad?, porque entendemos que lo que se tiene que generar finalmente es el entendimiento, porque aquí no puede haber un todo para lo que yo quiero o todo para lo que yo quiero. Tiene que generarse este consenso, ¿sí? Yo creo que esto es básico y es sumamente necesario hoy día. Por eso es que hemos querido tener a diferentes integrantes de la comunidad y, como les digo, con miradas distintas y con tremendos aportes, ¿no? Porque también no basta con lo que creo, tengo que informarme. O sea, cuando yo me entero, ¿verdad?, de que Tricao es de alguna manera artificial, o sea, que se puede, que además han logrado un tremendo desarrollo,
Entonces, claro, yo digo, bueno, ¿y por qué entonces no podemos realizar esta laguna artificial, verdad, que propone el puerto y ver si funciona? Cuando esto esté funcionando, entonces se van a alterar los ojos de mar, no antes, ¿no? Eso también le da una garantía a la comunidad, no es como paso la aplanadora, listo, porque es un bien para el país, porque también podría ser una mirada y una posición, decir, bueno, aquí el bien final o el más importante es el país, y nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Que hay una preocupación, que hay esta mirada que solicita la gente, que es más ambiental, que es más ecológica, que es más integral en todo orden de cosas y que yo siento que es lo que necesitamos hoy día, ¿no? No sé si quieren cerrar con una idea cortita todos, porque nos quedan unos minutos. Bueno, el área donde se va a desarrollar el puerto fue un área que donó visionariamente Vicente Huidobro al Museo Nacional de Historia Natural en 1908 para que se construyera la Estación Zoológico Marítima y el Museo Oceanográfico de San Antonio, entre la desembocadura del Estero del Sauce en la playa de Yoyeo y el río Maipo. Siempre se pensó visionariamente que este lugar, como buen masón que era Vicente Huidobro, en un lugar que había que desarrollar ambientalmente y para la ciencia. Por lo tanto, si hoy día va a ser ocupado de otra manera, no se debe dejar de... Ahí tuvimos una mirada anterior histórica que se debe conservar de alguna manera. Por lo tanto, si ya los antiguos pensaban en que había que hacerlo bien, es eso lo que hay que hacer. Hay que hacerlo bien. La verdad que, para cerrar y muy agradecido de la invitación, sí se pueden hacer cosas bien hechas, sí se puede llegar a entender los puntos de vista, y cuando hay una línea clara y cuando uno quiere hacer un aporte, sin duda en esta mesa se va a llegar a un proyecto bueno, donde todo lo que hemos hablado se va a desarrollar. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero sobre todo tratar de aportar, tratar de hacerlo sustentable en la parte de la naturaleza, de la conservación, también económica, también hay que poner todas las cosas con su peso. Entonces yo la verdad que lo único que les puedo decir y para cerrar es que sí se puede. La verdad que nosotros partimos con una medida de mitigación y se ha logrado mucho y estamos muy orgullosos de lo que ha hecho Tricao. Sí, yo también quiero agradecerte la invitación y quiero decirte que tengo una mirada muy optimista, porque la verdad que cuando uno se reúne, incluso con gente que puede parecer bastante detractora del proyecto, a la vuelta de conversar unos minutos te das cuenta que en realidad, en el fondo, están por el proyecto y esa apariencia de oposición es diría más que nada de su afán por proteger el medio ambiente, lo cual es absolutamente legítimo. Y yo creo que somos capaces de conciliar ambos intereses, de buena fe y con un espíritu constructivo. Eso te podría decir. Me parece. Bien, estamos llegando al final del programa. La verdad es que ha sido un día muy soleado. Se agradece porque estamos terminando el verano y hemos tenido pocos días de sol. Nos hizo sufrir un poco este sol, ¿sí? Pero bueno, yo creo que ha sido sumamente enriquecedor todas las experiencias que nos han contado, toda la información que se nos ha entregado, ¿verdad?, a ustedes en su casa. Así que muchas gracias por acompañarnos y hasta un nuevo San Antonio Puerto Futuro.